A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Transmitiendo hoy desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 225 emisoras de AM y FM en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Hoy con noticias muy importantes, como siempre, aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ya mismo a los titulares de hoy con Majo López. Adelante, Majo. El cambio climático amenaza a la NASA por el incremento en el nivel del mar. El aumento en el nivel del mar a causa del calentamiento global pone en peligro varias instalaciones de la NASA. La Estatua de la Libertad y otros lugares históricos de Estados Unidos en riesgo por calentamiento global. Un estudio llevado a cabo por la Unión de Científicos Preocupados asegura que al menos 2 docenas de lugares y monumentos históricos de Estados Unidos se enfrentan a la amenaza del cambio climático. El mar Báltico se ahoga. La carencia de oxígeno en sus aguas es 10 veces peor que la de hace un siglo, a causa del vertido de nutrientes y fertilizantes. Supervivencia. ¿Se acaba el fósforo en el mundo? Haciendo peligrar la producción de alimentos, la roca fosfórica es el único elemento conocido hasta ahora no sintetizable, imprescindible para los fertilizantes, pero es un recurso finito que se agota. Bien, gracias, Majo. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con el licenciado Juan José Garone. Adelante, Juanjo. El cambio climático amenaza a la NASA por el incremento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar a causa del calentamiento climático pone en riesgo varias instalaciones de la NASA. Para la NASA, esto supone una gran pérdida, ya que 5 de sus 7 centros están ubicados a lo largo de la costa. Entre ellos se encuentra el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, que vio emprender el histórico viaje del Apolo 11 el 16 de julio de 1969. En el informe se remarca que el aumento del nivel del mar es la principal amenaza a las operaciones de dicho centro espacial. La solución para la agencia espacial es construir rompeolas para proteger las estructuras del mar y los huracanes que azotan la zona y trasladar paulatinamente los edificios. Russell Young, de la Dirección de Ciencias de Langley, admitió que la única salida es la retirada. La NASA continúa en el monitoreo del cambio climático muy de cerca para estar preparada en el caso de que se produzcan catástrofes ambientales. Bien, gracias, Juanjo. Es increíble, ¿no? Esta noticia nos dice que ahora también el cambio climático está afectando a la NASA. Obviamente la NASA, de sus 7 plantas, tiene 5 en el agua, por razones de seguridad, obviamente. Y esto está haciendo que la NASA esté planificando retraerlas, correr los edificios, correr las plantas para lugares en donde el incremento del nivel del agua no les afecte. Es increíble cómo estas noticias que hoy están en la web, ustedes las pueden ver, nos hablan de algo que hace 20 años atrás era impensable, ¿no? Pensar en que la NASA tenga que retraer 5 de las 7 estaciones que tiene era algo como de ciencia ficción, y sin embargo hoy es una realidad. No solamente la NASA tiene este problema, hay otros lugares que están teniendo el mismo problema. Lo hemos comentado aquí en ¿Por qué lo hiciste? Hay islas pobladas que están pidiendo auxilio para pedir que justamente los alojen en algún país porque se están quedando sin su territorio, sin su nación, sin su país, debido al incremento del agua. Según dicen las últimas noticias,
el incremento en los últimos 6 años fue aproximadamente de más de 20 centímetros. Como este incremento no es una progresión aritmética, sino una progresión geométrica, tenemos que calcular que en los próximos 6 años no va a subir otros 20 y pico de centímetros, sino que va a ser mucho más. Por eso es que científicos como los científicos de la NASA se dan cuenta de que realmente esto es un problema y que van a tener que actuar cuanto antes, porque si no, obviamente, como dice el refrán, el agua se les va a venir al cuello. Es algo que el hombre hoy aparentemente no puede frenar. El calentamiento global es algo que increíblemente fue creado por el hombre, porque ya hoy no hay dudas de que es consecuencia de la acción antropogénica, y sin embargo el mismo hombre hoy no puede frenarlo. El mismo hombre desató fuerzas que hoy no puede controlar. El mismo hombre sabe cuál es la causa, sabe que es él mismo la causa, y sin embargo él mismo continúa con el daño al punto que en vez de revertir la situación está buscando apalearla de alguna manera. Correr las instalaciones de la NASA porque no hay forma de frenar el incremento del mar. O tratar de hacer muros neumáticos como está haciendo en este momento Venecia, que lleva invertido muchos millones de dólares en muros neumáticos que están debajo del mar, que cuando suben los niveles de agua, estos muros se levantan por mecanismos neumáticos y frenan la crecida del agua. Increíblemente, Venecia aún no pudo terminar con esta obra gigante y mastodóntica por falta de dinero. Y en el mismo camino van muchas naciones que tienen su superficie muy cerca del nivel del mar. Ni hablemos de lugares como Cancún o Miami, ¿no? O Bangladesh, por ejemplo, en la India. Lugares que evidentemente donde el nivel de las aguas siga creciendo a este ritmo, o lo peor, un poco más rápido, que es lo que creemos que va a suceder, rápidamente van a tener que evacuar grandes zonas pobladas, porque evidentemente este problema, si bien tiene solución, no va a ser inmediata. ¿Sabemos cuál es la solución? Sí, sabemos cuál es, pero evidentemente, como decíamos, hemos desatado fuerzas que hoy ya no podemos controlar. Para controlar estas fuerzas tenemos que ponernos de acuerdo todas las naciones, así que imagínense lo lejos que estamos de todo esto. Y vamos al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Juan José Garone. Estatua de la Libertad y otros lugares históricos de Estados Unidos en riesgo por calentamiento global. Un estudio llevado a cabo por la Unión de Científicos Preocupados asegura que al menos 2 docenas de lugares y monumentos históricos de Estados Unidos se enfrentaron a la amenaza del cambio climático. El informe presentado por los científicos revela que sitios como la Estatua de la Libertad, distritos históricos de Boston y hasta el mismo Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral corren riesgo de desaparecer debido al incremento del nivel del mar por el calentamiento global. Adam Markham, director de Impacto Climático en la Unión, declaró que hay un inminente riesgo en estos sitios y que hay una amenaza de que se destruyan los lazos que cuentan la historia y el patrimonio de la nación. El científico llamó a que deben preparar los preciados monumentos para enfrentar los impactos climáticos y tomar acción para que la resistencia climática sea una prioridad nacional. El artista Nicholas Lamb retocó digitalmente unas fotos para mostrarnos cómo quedarían algunas de las localidades. Bien, gracias Juanjo. Bueno, aquí otra noticia que nos está hablando de los efectos de la subida del mar, ¿no? De la crecida de las aguas debido al cambio climático y sobre todo al calentamiento global. Vamos a dejar claro, señoras y señores, que esta noticia está hablando de más de 20 monumentos históricos de Estados Unidos que serán afectados, pero yo les puedo decir que si la Estatua de la Libertad puede ser afectada por el nivel de las aguas, por la crecida del nivel de las aguas, obviamente Nueva York va a quedar totalmente bajo agua. O sea que estamos hablando de un problema mucho mayor que un monumentos históricos. Estamos hablando de ciudades totalmente anegadas de agua. Este fenómeno que se está dando de la crecida de las aguas está muy vinculado a través de la comunidad científica internacional a las emisiones de gases, al efecto invernadero. Nosotros como Fundación
que hemos estudiado este tema durante más de 20 años, hoy ya llevamos más de 25 años de estudios en estos fenómenos, siempre dejamos claro en todas las conferencias que hemos dado y también en algunos medios de prensa que nos han entrevistado, que más que estar formando un efecto invernadero, lo estamos perdiendo. Esto es algo que es muy difícil de comprender, pero es lo que justamente está explicando lo que está sucediendo. Pero cuando queremos explicar cuál es realmente la causa del por qué estos polos se están derritiendo, siempre, como decíamos, la comunidad científica internacional lo asocia a las emisiones de gases y al efecto invernadero. Lo que decimos nosotros es que estamos perdiendo ese efecto invernadero y lo que está debilitando los polos y derritiéndolos es la fuerza del sol directamente. Más allá de que haya una acumulación de calor debido a los gases, nosotros nos inclinamos a pensar que el agujero de ozono permite pasar rayos calóricos que son los que realmente están debilitando los polos. Y cuando decimos estamos perdiendo el efecto invernadero, justamente nos referimos a que la capa de ozono es una manta natural que mantiene un efecto invernadero natural para regular las temperaturas en la Tierra, y esto mismo es lo que estamos perdiendo al debilitarse la capa de ozono. En resumidas cuentas, señoras y señores, lo que la Fundación Códigos dice y propone, de que más allá de que las emisiones de gases están afectando el clima, también el agujero de ozono tiene una parte muy importante y probablemente mucho más importante que la de la emisión de gases. Y este debilitamiento de la capa de ozono tiene que ver con el consumo de oxígeno de los automóviles, que lo hemos hablado infinidad de veces. En tanto no se cambie la tecnología de los vehículos, la capa de ozono se seguirá debilitando, los polos se seguirán derritiendo y el incremento del nivel de las aguas seguirá aumentando en la medida que aumenta la población automotora mundial. ¿Por qué lo hiciste? Vamos ahora con Juan José Garone a la tercera noticia de hoy. Adelante, Juanjo. El mar Báltico se ahoga. La carencia de oxígeno en las aguas es 10 veces peor que hace un siglo a causa del vertido de nutrientes y fertilizantes. Sin oxígeno, las únicas que sobreviven son las bacterias. El mar Báltico está sufriendo la carencia de oxígeno. Las condiciones tan pobres en oxígeno que hay en el lecho marino están matando a plantas y a animales, por lo que los expertos han dado la voz de alarma explicando que es absolutamente necesaria la liberación de menos nutrientes y fertilizantes en la zona. Después de muchos años de discusiones, investigadores de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y las universidades suecas de Lund y Estocolmo han determinado que los nutrientes procedentes de la Tierra son la principal causa de la existencia de estas extensas áreas de falta de oxígeno, según explican en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Las zonas más profundas del Báltico siempre han tenido bajo contenido de oxígeno. La entrada de agua nueva está actualmente limitada en la entrada, al tiempo que una capa relativamente fresca por encima del agua más densa y más salada en la capa más profunda del mar resulta en una estratificación de la columna de agua, lo que impide la mezcla de las masas de agua necesarias para transferir el oxígeno al fondo marino. Durante el último siglo, las áreas muertas o con carencia de oxígeno se han incrementado dramáticamente, desde los 5.000 kilómetros cuadrados que representaban en 1900 a los 60.000 kilómetros cuadrados en la actualidad, equivalente a 1,5 veces la superficie de Dinamarca. Jacob Cartensen, del Departamento de Biociencia de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, explica que analizaron los datos de la temperatura del agua, contenido de oxígeno y salinidad, remontándose a 115 años atrás, y podemos determinar que muchos nutrientes procedentes de la Tierra son la causa principal de la falta de oxígeno generalizada. El agotamiento del oxígeno ocurre cuando el consumo de oxígeno en la parte inferior excede la cantidad de oxígeno traído a las capas más profundas de agua a través de las corrientes y la mezcla provocada por el viento. Además, durante los últimos 20 años, el cambio climático también ha jugado un papel de mala situación en el Báltico, ya que las condiciones más cálidas reducen la solubilidad del oxígeno en la atmósfera y aumentan el consumo de oxígeno, debido a que los procesos de respiración biológicos se elevan.
Nuevamente una noticia que tiene que ver con la carencia de oxígeno en el mar. También hemos hablado muchas veces en este programa, en ¿Por qué lo hiciste?, de la carencia de oxígeno en ríos, arroyos, lagos, lagunas y obviamente en el mar. En mares, en este caso el mar Báltico, siempre se le atribuye la posibilidad de que probablemente sea por el vertido de nutrientes y es muy probable que esto tenga muchísimo que ver. Pero la misma noticia nos está hablando del oxígeno disuelto en el agua y de la dificultad que tiene el mismo para mezclarse. Y ahí es donde está, nosotros creemos, el principal problema, porque el oxígeno disuelto justamente tiene que provenir desde el aire. Entonces el viento y las corrientes son las que hacen justamente que el oxígeno entre al agua, como también lo hace un salto de agua, por ejemplo. Por ejemplo, hay un caso muy particular, pero que se ha dado aquí en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, capital de este país, de Uruguay, en el cual hay un lago en el Parque Rodó que justamente para oxigenar sus aguas se utilizó un salto de agua artificial. De esta manera, el agua toma oxígeno del aire mientras va cayendo y la introduce en el agua. Quiere decir que si falta oxígeno de alguna manera en el aire, evidentemente también puede ser esta una de las causas justamente del por qué está faltando oxígeno, y es lo que hemos explicado todo este tiempo aquí en ¿Por qué lo hiciste? En la medida que el oxígeno se esté consumiendo a gran velocidad, el oxígeno atmosférico estamos hablando, debido a los 1.000 millones de automóviles con motores de combustión que circulan en el planeta, es evidente que esta falta también la van a sentir los mares. Para los que escuchan por primera vez ¿Por qué lo hiciste?, vamos a explicar nuevamente que la Fundación Códigos tiene como principal cometido la investigación y la difusión de cuáles son las principales causas del cambio climático y calentamiento global. Nosotros, en nuestros estudios, que llevaron un poco más de 20 años, llegamos a la conclusión que el principal problema no está en la generación de energía eléctrica, ni tampoco está en los aerosoles. El principal problema está en el transporte. Y cuando hablamos del transporte, también tenemos que aclarar que el principal problema no está en la emisión de gases, si bien es un problema y es gravísimo, sino que el principal problema está en el consumo de oxígeno de estos más de 1.000 millones de motores que funcionan hoy en el planeta. Es por eso que encontramos una relación en este fenómeno en el cual en varios ríos, arroyos, lagos, lagunas y mares está faltando oxígeno. Cada vez se está dando más este fenómeno. Y si tenemos en cuenta que estos 1.000 millones de automóviles están consumiendo 25.000 millones de litros de aire por segundo, cada segundo que pasa en el planeta, evidentemente el problema está allí. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Supervivencia. Se acaba el fósforo en el mundo, haciendo peligrar la producción de alimentos. La roca fosfórica es el único elemento conocido hasta ahora no sintetizable, imprescindible para los fertilizantes, pero es un recurso finito que se agota. En el año 2035 la demanda de fósforo, vital para la agricultura moderna, superará la oferta, con lo cual disminuirá la producción de alimentos cuando más se lo necesite. Así lo asegura la Iniciativa Mundial de Investigación del Fósforo, con sede en la Universidad Tecnológica de Sydney, Australia, que señala que la demanda se ha incrementado de tal forma que en los últimos años, solamente entre 2006 y 2008, los precios subieron un 800%. Las reservas mundiales de fósforo son sumamente escasas y el 90% de la producción se concentra en 5 países. Marruecos, que es el principal exportador mundial, seguido por China, Sudáfrica, Jordania y Estados Unidos. Las principales minas de fósforo del mundo, el yacimiento marroquí Fos Bukra, se encuentra además ocupado militarmente, ya que la comunidad internacional le niega soberanía a Marruecos, que no acepta negociarlos pese a distintas resoluciones de las Naciones Unidas.
Entre las mayores empresas internacionales del ramo, varias han dejado de comprarlo allí por razones políticas, con lo cual el precio sigue en alza. El fósforo aún no se puede producir artificialmente. El fósforo es un elemento químico fundamental para el desarrollo de los seres vivos, nosotros incluidos, en tanto se compone la estructura del ADN, los huesos y los dientes y las membranas celulares. Al igual que el potasio y el nitrógeno, las plantas lo absorben del suelo y es básico para fertilizar la tierra y para el crecimiento de los cultivos. En la antigua agricultura de residuos vegetales y estiércol eran las mejores formas para obtenerlo en pequeñas escalas, pero la agricultura moderna exige un consumo de alta proporción para que los rindes no decaigan. Bien, gracias Juanjo. Y esta noticia tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Estábamos hablando de que el mar Báltico se ahoga. ¿Se ahoga por qué? Por falta de oxígeno. Según los estudios, esta falta de oxígeno aparentemente es justamente por los nutrientes de la tierra, pero en realidad son los fertilizantes que se utilizan para justamente el cultivo. Y bueno, esto obviamente por las lluvias y por la gravedad y por las corrientes que van todas a parar seguramente al mar Báltico en ese lugar y a otros lugares que tienen que ver con arroyos y ríos, evidentemente contaminan las aguas al punto que van haciendo van generando este problema de la falta de oxígeno. Pero también hablábamos que el consumo de oxígeno de los 1.000 millones de automóviles en el mundo está también provocando un desequilibrio enorme a nivel atmosférico, y esto hace que el oxígeno no esté a este nivel que tiene que estar para que una parte de él sea disuelto en las aguas. O sea que si tenemos en cuenta que las aguas pueden ser consideradas también una especie de reservorio de oxígeno de alguna manera y están interactuando constantemente con el aire, al faltar oxígeno en la atmósfera también estaría sucediendo que pueda estar faltando en los reservorios, como pasa en la capa de ozono, por ejemplo, que se debilita, también se debilita en las aguas, en los ríos y en los mares. Y esta noticia tiene que ver también porque justamente el fósforo es uno de los elementos más importantes para producir fertilizantes. Y se está terminando, se está agotando. Y aparentemente, por lo que dice la noticia, es un elemento importantísimo e insustituible. Bueno, igualmente yo creo que el ser humano hoy tiene la forma de sustituirlo, tiene la forma de generar otro tipo de nutrientes para la tierra y fertilizantes más orgánicos que también suplan de alguna manera al fósforo que se está terminando para que no decaiga justamente los cultivos y las cosechas mundiales que tanto necesitamos hoy en una población que llega a los 7.000 millones de habitantes. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.